Ah, quiero hablarte en este día acerca de prosperar en tiempos difíciles. Porque de una u otra manera, todos nosotros, en diferentes niveles, a través de esta pandemia, nos toca enfrentar un tiempo difícil. Y aún en la vida, más allá de esta pandemia, la vida tiene muchas situaciones donde hay momentos difíciles, tiempos que son difíciles. Y yo quiero hablar acerca de cómo mantenernos prosperando en los tiempos difíciles. Con esta pandemia, para algunos el tiempo difícil es el tiempo de no encontrar la paz emocional, la libertad emocional. Muchos luchan contra el estrés, la ansiedad, los miedos. Es un tiempo difícil. La verdad que la batalla de la mente es algo que está constante en este tiempo. La batalla de lograr mantenernos firmes y no sucumbir ante la negatividad, ante las malas noticias que bombardean constantemente todos los medios, ya sea Facebook, ya sea la televisión, la radio, por distintos lugares, es como una ola constante de malas noticias. Alguien también describió que esta pandemia es como la perfect storm, la tormenta perfecta para las familias, pero en lo negativo, porque hay estudios que muestran que el 34% se han incrementado los divorcios en las familias de Estados Unidos a causa de tener que estar metidos todos en un solo lugar, los problemas financieros, los problemas de relaciones. Todo esto trae un tiempo muy difícil. Y la verdad que otros están lidiando y luchando con un tiempo difícil para tratar de salir adelante de la enfermedad, de la depresión. Otros están tratando de salir adelante, vencer dolencias que están haciéndole retroceder su vida a un tiempo muy difícil de soportar. Otros tienen graves problemas financieros. Pero la palabra del Señor está llena de inspiración, porque el precioso Espíritu Santo ha puesto preciosas historias, que son historias que están ahí, dice, para nuestro aliento, para que nosotros podamos creer, para que nos animemos a ver otra realidad que la realidad que hoy nos envuelve. El Espíritu Santo ha puesto esas palabras en escritos, en historias de la palabra del Señor que son para inspirarnos. Por eso me gusta poner a mí el título de cada emisión, Mensaje Positivo de Fe. Y lo pongo a propósito porque hay mucha negatividad. Pero los hijos de Dios tenemos un Dios que es un Dios siempre positivo. Dios nunca tiene un mal día. Dios nunca tiene un tiempo difícil. Él viene e interviene en nuestros malos días y en nuestros tiempos difíciles y nos trae siempre una buena noticia. La verdad que eso es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 16, verso 33. El Señor hablando de la realidad del reino de Dios y del mundo, dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. El mundo no es el planeta Tierra, sino el sistema donde vive la gente que no tiene pacto con Dios, que no está unido a un pacto de bendición, a un pacto de estar unido a Dios por medio de su palabra y estar con Él, sabiendo que Jesús dice que no tenemos que ser como la gente del mundo, como los paganos, dice, que no tienen pacto con Dios. Ellos se desesperan y no saben qué hacer en los tiempos difíciles y se desesperan más allá de lo que uno siente, ¿no? Más allá de los temores naturales, se desesperan. Buscan salidas que no son buenas, ¿no? Se han incrementado los suicidios también en América. La salud mental está en una crisis tremenda por esto de la pandemia. Me imagino que en muchos otros lugares también. Pero Jesús dice que nosotros tenemos que saber que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que buscan la gente del mundo, a ustedes les serán añadidas. Cualquiera sea el tiempo difícil que tú estás viviendo hoy,
Yo tengo buenas noticias, porque el Evangelio es buenas noticias. Y tengo las buenas noticias, primero, de que no estás solo y de que Dios está contigo. La verdad que cuando nosotros nos animamos a declarar, Dios está conmigo, algo sucede aún en el interior de nuestra vida. El Espíritu Santo ha puesto en los escritos de la palabra de Dios inspiración realmente positiva. Y nos muestra que Él está directamente involucrado, envuelto, activo en prosperar a sus hijos aún en tiempos difíciles. Sí, como lo estoy diciendo, el Espíritu Santo muestra en la Biblia que aún en los tiempos difíciles, cuando nadie sabría qué hacer, Dios viene a través del gran manifestador que es el Espíritu Santo e interviene cambiando ese tiempo malo en un tiempo bueno, trayendo salud donde no la hay, trayendo paz donde hay ese estrés, trayendo paz donde hay tormentas, trayendo gran provisión y el poder para prosperar cuando nadie lo puede lograr. Por eso tenemos buenas noticias, las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de perdón, de salud, de prosperidad, de paz en la familia. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo allí en Lucas, cuando en la sinagoga abrió el rollo del libro de Isaías, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Dios y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, buenas noticias a los pobres, a traer apertura de las cárceles, a abrir los ojos de los ciegos y a proclamar el año agradable del Señor. En medio del tiempo difícil, tú y yo podemos creer. Y podemos creer no solamente una ilusión, sino lo prometido. Porque en medio de los tiempos difíciles, Dios ha prometido estar con nosotros. Él dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. La verdad que cuando el Espíritu Santo viene y comienza a hablarnos en un tiempo difícil, sucede aquello que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Sí, amado, es posible oír la voz de Dios a través de un pensamiento y aún audible, oír una imagen del Señor, poder entender que Dios nos está hablando aún en un tiempo difícil. Mis ovejas oyen mi voz. Y cuando oímos la voz del Señor, dice Jesús en San Juan capítulo 10, que Él nos lleva a los verdes campos. Él abre la puerta y nos lleva a un lugar de provisión y de paz. Hay una historia muy poderosa en la Biblia, en Génesis capítulo 26, donde dice que ahí estaba Isaac, que era el hijo de la promesa, hijo de Abraham, el padre de la fe. Y dice que Isaac tuvo que estar viviendo un tiempo muy duro, que era un tiempo que vivía todo el mundo, porque dice la Biblia en el capítulo 26, verso 1, de que Isaac estaba padeciendo con toda la gente la segunda gran hambre que hubo en toda la tierra. Había una escasez, una necesidad impresionante. Ese sí que era un tiempo realmente malo. No había llovido, nadie podía cosechar, ni sembrar, ni tener recursos. Sin embargo, ahí en medio de esa situación, cuando Isaac decide irse a Egipto, Dios se le aparece. Dios siempre viene al encuentro de sus hijos, de aquellos que tienen pacto con Él, de aquellos que le buscan, que le aman, que creen en Él, aquellos que somos herederos de la bendición. Dice que Dios nos sale al encuentro con bendiciones de bien. Y Dios le habla a Isaac y le dice: no desciendas a Egipto, quédate aquí en la tierra donde estás, porque yo te voy a bendecir. La historia muestra que Dios le afirmó a Isaac que la bendición que Dios le había dado a Abraham su padre y que estaría sobre la descendencia de Abraham, era el tiempo en que esa bendición se iba a manifestar. Era un tiempo difícil, pero era un tiempo para que se manifieste la bendición de Dios. Y Dios le dijo: no vayas, quédate aquí, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Y dice la historia que entonces Isaac oyó la voz de Dios, oyó la instrucción, la dirección del Espíritu de Dios y sembró en aquella tierra.
O sea, no se fue, no hizo oído sordo a lo que Dios le dijo, creyó a la promesa, entendió que él tenía que estar como un extranjero en la tierra, porque Dios le dijo, habita como un forastero aquí en la tierra. No tomes parte, haz de cuenta que estás de visita aquí y no te pertenece nada de los problemas que esta gente está viviendo. Amado, tendríamos que pensar de esa manera, que no tenemos que participar en estas cosas y tenemos que creer que aún en los tiempos difíciles los hijos de Dios podemos prosperar. Es cierto, quizá tú has perdido tu trabajo y no sabes qué hacer y hoy este mensaje parece que está poniendo el dedo en la llaga, pero la realidad es que Dios quiere abrirte los ojos para que sepas que tú puedes estar pasando un tiempo difícil, pero también puedes prosperar porque Dios no tiene días difíciles y Dios no tiene un solo método. Dios puede prosperarte de diferentes maneras. Dios le dijo a Isaac, tú habita aquí en la tierra, pero habita como un forastero. Sepárate de estas cosas. Di, esto a mí no me pertenece. Y él comenzó a sembrar la tierra. Él obedeció la voz de Dios. Amados, obedecer la voz de Dios es el principio para caminar en un derrame poderoso de bendición. Cuando nosotros oímos la voz del Señor viene con el poder para hacer grandes cosas, aún en los tiempos difíciles. Él sembró en aquella tierra. Yo me imagino en esta historia cómo la gente de aquel lugar le diría, ¿tú no te has enterado, Isaac, que aquí no ha llovido? ¿No te has interesado en entender que nadie está logrando frutos, que hay un hambre tremenda y nada está dando resultado? Pero me imagino a Isaac movido por la voz de Dios, diciéndolo, Dios me dijo así. Dios me dijo que me quede aquí porque Él tiene un plan y que Él me va a bendecir. Amado, la bendición es el poder para prosperar en la tierra. Por eso te puedo decir que si tú eres un heredero de la bendición, tú podrás prosperar aún en los tiempos difíciles. Y recuerda, Dios no tiene un solo método. Que tú no lo puedas lograr no significa que Dios no lo vaya a proveer. Que tú no lo puedas alcanzar con tus talentos y tus recursos no significa que Dios esté limitado. Dios te puede proveer a ti la habilidad de prosperar aún cuando tú piensas o cuando todos piensen que es imposible. La Biblia dice en Génesis 26:10 que entonces Él sembró la tierra y ocurrió algo en ese año en que Él trabajó. Durante ese año Él trabajó movido por la voz de Dios, obediente en quedarse en un lugar, parecería que nada daba resultado, parecería decirle a la carne, te equivocaste, parecería decirle acá, se terminó todo esto de la religión y todo esto de creer en un Dios invisible. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de la cosecha, la Biblia dice que Isaac sembró en la tierra y cosechó a 100 por 1. ¡Wow! Nadie lograba tener frutos. Y sin embargo, Isaac logró su cosecha al 100 por 1. La Biblia dice, porque le bendijo Dios. La bendición hace la diferencia en nosotros. Y la Biblia dice que Isaac entonces prosperó y siguió prosperando hasta hacerse muy próspero, de tal manera que tuvo un montón de recursos para poder comprar un montón de recursos que él necesitaría, y dice que tuvo camellos y ovejas y se engrandeció en un año. Dios, en un tiempo difícil, cumplió el pacto de bendición con el hijo de Abraham, el padre de la fe. La Biblia dice que Cristo nos redimió de toda la maldición de la ley, para que la bendición de Abraham también nos alcanzase a nosotros. O sea que lo mismo que operó sobre Isaac, la bendición, el pacto de bendición, que lo pudo prosperar a él en un tiempo difícil, te puede prosperar a ti en este tiempo difícil. Quizá tú no necesitas recursos financieros, pero quizá necesitas oír la voz de Dios que va a traer paz a tu corazón. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Es tiempo de buscar la palabra de Dios y decirlo lo que dice Jesús y oír lo que dice el Maestro. El Señor tiene poder para darnos la victoria aún después de todo un tiempo duro, difícil, de frustración.
Eso fue lo que le pasó a Pedro. Cuando Jesús comenzó su ministerio, un día llegó hasta un lugar donde había ciertos pescadores, y entre esos pescadores que recién llegaban de trabajar toda la noche, se acerca a Jesús y le dice a un hombre llamado Pedro: préstame la barca. Y Jesús sube a la barca y se aleja un poquito de la costa para hablarle a la multitud. Mientras Pedro estaba escuchando, lavaba las redes y estaba como frustrado, porque luego vamos a ver en la historia de que había trabajado toda la noche y había sido una noche muy difícil para él. Nada había pescado. Pero él estaba escuchando la voz del maestro que estaba en su barca. Y en un momento Jesús lo mira a Pedro y le dice: Pedro, agarra tus redes y métete para pescar. La primera respuesta de Pedro, el hombre que conocía, y aunque tenía bien caliente en su pecho el tiempo duro de esa noche, que nada había pescado, le dice a Jesús: Señor, he trabajado toda la noche y nada he logrado. Es un tiempo difícil. ¿Cuántos de nosotros hemos estado intentando, no una noche, sino varias noches, varios meses, varios años, tratar de salir adelante, y es un tiempo duro? Pero lo hemos intentado nosotros sin Dios. Pero ahora Pedro había escuchado a la palabra de Dios, y me imagino que habría visto también el efecto de sanidad y de provisión en aquellos que estaban oyendo al Señor. Y entonces le dice: he trabajado toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Y Pedro fue y comenzó a tirar las redes, y de repente un gran milagro de provisión. Dios comenzó a prosperar a Pedro en su tiempo más difícil. Me imagino las emociones encontradas, ¿no? Querer estar triste porque supiste que no lo lograste tú solo, y estar alegre porque estás viendo lo que este predicador dijo y está sucediendo. Y una gran pesca. Pedro tuvo que llamar a las otras barcas y vinieron, y dice que las redes se rompían de tanta provisión que había. Porque Dios puede prosperarnos en los tiempos difíciles. Quizá tú necesitas una pesca de gozo en tu corazón. No solo estoy hablando de finanzas, sino necesitas una pesca de una renovación abundante de las relaciones en tu familia. Necesitas un renuevo, una pesca abundante. La gente dice: me pesqué un resfrío, me pesqué una gripe. Bueno, que tú te pesques una ola de sanidad, que venga una ola poderosa de salud, de bendición, que te levante, que estés radiante, que estés fuerte, porque Dios aún te puede sanar en el tiempo más difícil y más duro. No hay nada imposible para Dios. Cuando Pedro llegó a la costa, cayó de rodillas delante del Señor. Le dijo: apártate de mí, que soy un pecador. Pedro reconoció el poder de Jesucristo y entendió que necesitaba aún a Jesucristo dentro de su corazón. Amados, estas historias nos muestran de que en los tiempos difíciles Dios puede lograrlo igual. A veces tenemos todo calculado: A más B más C, 1 más 2 más 3, pero las cosas no suceden como deseamos. Es tiempo de oír la voz de Dios. Fíjate lo que dice en Deuteronomio capítulo 28. Abre tu Biblia, y si no tienes una Biblia, la mejor inversión que puedes hacer es comprarte una. Porque la palabra de Dios te va a hacer sabio para vivir en victoria, aún en los tiempos difíciles. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 28, verso 1 en adelante. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios. Esta es la clave, y lo sigo recalcando y afirmando en esta mañana de domingo. Mis ovejas oyen mi voz. Si tú estás oyendo esto y no te interesa, bueno, tu oír determina si eres una oveja del Señor o un cabrito saltarín de aquí para allá. Pero mis ovejas oyen mi voz y yo las guío a un lugar de provisión. Por eso dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz
del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amado, Isaac fue exaltado sobre la situación, sobre esa hambruna que afectaba a toda la tierra, dice la Biblia, porque él oyó la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Es tiempo de oír a Dios aún en medio de esta pandemia, porque Dios te puede dar una idea, un concepto, una visión, un sueño, una palabra, una intuición, un pensamiento que te puede llevar a prosperar de una manera poderosa. Y dice, y por haber oído al Señor vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres. Mis ovejas oyen mi voz. Si oímos, se nos añade la bendición que está declarada. Los hijos de Dios no tenemos que correr detrás de la bendición. La Biblia dice aquí bien claro, te alcanzarán. A veces estamos corriendo, tratando de buscar, tratando de alcanzar. Jesús dijo, no hagamos como la gente del mundo, como los paganos, que no tienen pacto con el Señor, que viven solos, sin la ayuda de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Es tiempo de oír, dice, y si oímos, vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán, si oímos. Dice, bendito tú en la ciudad y bendito en el campo. Hay gente que dice, yo me voy a ir a la ciudad porque en la ciudad hay más recursos. Los que están en la ciudad dicen, hay que irse al campo porque en el campo hay más recursos. Bueno, aquí no importa dónde estés. Quizá me estás escuchando en un campito, en un lugar remoto, en un pueblo o en una gran ciudad. La bendición no consulta con la grandeza del lugar o con los recursos del lugar. Por eso Isaac en la Biblia mostró en Génesis 26 que él pudo prosperar aún en una situación realmente difícil, porque Dios puede prosperarnos en tiempos difíciles. Dice, bendito en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Imagínate, cuando aparentemente nadie puede fructificar, Dios nos prospera para que tengamos frutos benditos, para que tengamos productos de su bendición manifestándose en nosotros. Y dice, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán de delante de ti. En un tiempo difícil, cuando el enemigo viene a rodearnos, cuando aparentemente no hay salida, como no sabemos qué hacer, pero si oímos la voz del Señor, el Señor también nos manda la victoria y asegura, aquí es promesa en Deuteronomio 28, el Señor derrotará a todos tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino vendrán, y yo lo llamo la huida perfecta, por 7 caminos. Huirán despavoridos. Dice, el Señor enviará bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Mira tus manos. Tus manos pueden ser transmisoras de la bendición. Por eso Jesús les dijo, vayan y pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Amados, es tiempo de creer por una inundación, ser invadidos por el espíritu de la bendición, porque Cristo nos redimió de toda la maldición, dice en Gálatas 3, para que la bendición nos alcance y para que recibamos aún el Espíritu Santo. Amado, es tiempo de creer y de orar. Ora por tu casa y extiende la mano sobre tu casa y declara que la bendición fluye a través de tu vida sobre esa casa. Que tú puedes prosperar en tiempos difíciles, porque tu Dios es el Dios que puede hacer milagros y que puede obrar
constantemente con olas de bendición sobre tu vida. Y dice, te confirmará Dios por pueblo suyo, como te lo ha jurado. En los tiempos difíciles, mis ovejas oyen mi voz. Tienes que procurar oír la voz del Señor, invertir tiempo en leer la palabra y dejar que Dios te hable. Y si te llama a perdonar, perdona, porque mis ovejas oyen mi voz. Y si te llama a arrepentirte tú mismo, arrepiéntete, porque mis ovejas oyen mi voz. Porque detrás del obedecer la voz del Señor viene una ola de gran bendición. En los tiempos duros Dios nos confirma que Él está con nosotros. Y dice, te confirmará Dios por pueblo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes su palabra, cuando la oigas y la tengas, y cuando la pongas en obra. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Dios sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Dios juró que te habría de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro del cielo para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Y tú prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Dios por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y nunca debajo, si obedecieres las palabras que yo te ordeno hoy, para que las guardes y las cumplas, para que no te apartes. Este es el principio. Lo que oímos de Dios, lo guardamos en nuestro corazón, lo sembramos como una semilla y la ponemos en práctica, primero diciéndolo y luego haciendo lo que el Señor nos manda hacer, usando nuestra semilla de fe, nuestra acción de fe. Las bendiciones nos van a seguir. Por eso digo, este es tiempo de sacudir el polvo y de animarnos a creer que nosotros podemos prosperar en tiempos difíciles. Yo no sé en qué área tú necesitas prosperar, pero tercera de Juan 2, cuando Juan escribe esa carta, dice amado. Y Dios te dice a ti, y Dios me dice a mí, amado, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado. Sí, en un tiempo difícil, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así también como prospera tu alma. Dios quiere prosperar nuestra alma. Dios quiere que nuestra alma esté en paz, aún, como dice la canción, en medio de las tormentas. Yo sé que es difícil tener paciencia en este tiempo, donde estamos limitados, confinados, esta cuarentena que no nos permite movernos libremente. Y muchos tenemos que estar aguantando y aguantando. Se hace difícil. Pero Dios puede prosperarnos y darnos paz para estar tranquilos como Jesús cuando descansó en el borde de su barca en medio de la tormenta. Tú eres un heredero de la bendición y Dios te está haciendo oír esta palabra porque Él te ama. Y así como Isaac pudo experimentar, prosperar en un tiempo difícil, yo te digo a ti en el nombre del Señor, hay una unción en este día para aquellos que oyen la voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Aquellos que oyen la palabra del Señor y la guardan y la ponen en acción, aún en medio de un tiempo difícil, van a lograr experimentar todas estas historias en vida. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él no miente, porque Él es fiel y es verdadero. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este tiempo, porque vamos a prepararnos para compartir también la Santa Cena en este día. Gloria al Señor. Ora conmigo, di Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias en esta preciosa mañana, porque tú estás abriendo mi corazón para que yo pueda creer que en medio de este tiempo difícil tú puedes venir y prosperar mi alma con libertad, prosperar mi mente, mi corazón, llenar mi espíritu, aún proveer financieramente recursos, proveer paz en mi hogar. Padre, gracias, que cualquiera sea el tiempo difícil que estés sucediéndose, yo puedo creer que tú me sacas adelante
porque tú eres grande y maravilloso. Y aún oramos en este momento por la vida de Ángel, Señor. Enviamos la palabra, Señor, porque dice el Salmo 107:20, tú enviaste tu palabra, lo sanaste y lo libraste de su ruina. Oramos por la vida de nuestro hermano, que ahí donde él está en el hospital reciba en este momento una inundación de vigor, que comience a estar bien, que comience a recibir, Padre, liberación en su físico, que los tratamientos del médico comiencen a surtir un buen efecto. Y levanta a nuestro hermano, sácalo adelante de este tiempo difícil, revélale el poder sanador, tócale con tu poder. Padre, oramos por nuestro hermano, lo bendecimos ahora y creemos por buenas noticias de tu poder sanador, tocando la vida de Ángel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Precioso